contando, si hay alguna cosa que podría comentar para no llenarnos como mucho de conversaciones simultáneas. Pero igualmente esta de vernos así y conversar de esta manera es un poco atípico. Normalmente podríamos conocernos un poco mejor y tener un acercamiento un poco más personal, pero sí quisiera que tal vez pudiéramos presentarnos y saber quiénes están aquí hoy y de quien quiera, ¿verdad? De quien quiera contarnos por qué está aquí hoy y todo, y que así podamos iniciar la conversación y yo saber un poco quiénes son las personas que nos acompañan hoy. Bueno, se quedaron como muy calladas. ¿Alguna persona que nos quiera contar quién es y por qué está aquí hoy? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, soy Desiree Gutiérrez, soy neurocirujana en el Hospital Médico. Gracias, Desiree. Lidia, me parece que alzó la mano. Sí, soy la doctora Lidia Sala, soy salubrista pública y trabajadora social. Y el tema me interesó mucho, me convoca mucho el estar trabajando personas que en estos momentos están requiriendo mucha atención vinculado a la situación sanitaria. Que me pareció muy interesante participar y nutrirme más para poder ayudar a más personas. Muchas gracias, doña Lidia. La idea de hoy inclusive es que más bien ustedes desde su experiencia nos cuenten lo que es vivir la primera línea de atención. Veo una manita levantada de Doris. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Sí. Nosotros, bueno, yo estoy contenta aquí porque estamos en equipo. Está la jefe del servicio de salud mental de mi hospital con la psicóloga. Yo soy responsable del servicio de oncohematología del Hospital del Niño, del Ministerio de Salud Pública, a través de la OP de Jessica Gamboa. Está también la psicóloga Consuelo Mesa, Paola Córdoba, y no sé si por ahí alguien se me escapa. Pero como ustedes saben, en las noticias nuestra ciudad fue el epicentro de esta pandemia aquí en Ecuador y fue una verdadera catástrofe lo que nos ocurrió y bueno, por eso estoy también presente en esta reunión. Gracias. Gracias a usted, Doris. ¿Alguien más? Hola, yo soy Fernando Hernández, yo soy estudiante de psicología y me interesa seguir empapándome de estos temas. Gracias, Fernando. Fernando además trabaja en situaciones de crisis y trabaja con la Brigada de Atención Psicológica en situaciones de emergencia, pero es muy conservador para contarnos eso. Entonces, también tiene interés como en ese sentido de ayudarnos en temas de intervención en crisis. ¿Alguien más? Xiomara Cubillo. Creo que no se le escucha. Sí, gracias. Sí, Ahora yo sí. soy Xiomara Cubillo y soy la mamá de Fernando, de hecho. Él me invitó a escuchar pues hoy la conferencia y yo soy coordinadora de enseñanza cristiana de una comunidad cristiana y entonces tengo contacto no solamente con los niños, sino con sus papás. Entonces también pues me interesó bastante el tema. Entonces muchas gracias. Muchas gracias, doña Xiomara, bienvenida. Gracias. Denise. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Mi nombre es Denise, yo soy residente de psicología clínica actualmente. Ahorita estoy rotando en el San Juan. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Denise. A usted. Tengo uno que es una manita levantada, pero dice Huawei P20. Entonces, no sé quién será. Abajo. ¿Alguien más que nos quiera contar? Hola, Hola. buenas noches, ¿me escuchan? Sí.
Soy Susana Kutsu, soy psicóloga, me estoy conectando desde Argentina. Ah, muchas gracias, bienvenida. Bueno, para usted no debe ser todavía ya ser muy temprano o muy tarde más bien. Así que bienvenida y por el esfuerzo de estar aquí con nosotras ahorita. Así que gracias por el espacio. Gracias a usted por venir hoy. ¿Alguien más? Bueno, tal vez. Sí, Karina. Sí, correcto. Buenas tardes. Mi nombre es Karina Peraza. Soy residente también de psicología clínica acá en Costa Rica. Encantada por poder formar parte de esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias, Karina, por participar esta tarde. ¿Alguien más? Yo veo algunos docentes del posgrado también, pero me imagino que están un poco tímidos. Tal vez presentarme yo para la gente que se conecta de Latinoamérica y las residentes o docentes que aún no me conocen. Mi nombre es Nazaret Morarias, trabajo para el programa de posgrado en especialidades médicas, propiamente en la parte de admisión. Ahora tenemos este proyecto, ¿verdad?, que busca dar un acompañamiento a nuestros docentes y a nuestros residentes. Y estoy muy feliz de verlos acá conectados. Patri. Gracias. Sí, Patricia, adelante. Patricia Espinosa. Bueno, mi nombre sí es Patricia Espinosa. Yo trabajo también en el posgrado en especialidades médicas y pues estoy muy contenta por estar aquí y poder recibir esto que nos van a dar. Gracias, doña Patricia, mucho gusto. Como que genera timidez el Zoom, ¿verdad, Nazaret? Como que normalmente la gente es más participativa. ¿Alguien más? Bueno, si no vamos a empezar y de todas formas voy a necesitar mucho su colaboración y aunque tal vez no han querido participar tanto, esto no tiene mucho sentido si yo no conozco cuáles son un poco las experiencias y las inquietudes que las han llevado a conectarse hoy aquí con nosotras. Entonces, me encantaría si alguna nos puede contar cuál ha sido su experiencia y cómo podríamos aportar soluciones o abordajes para esas experiencias que nos plantean. ¿Cuáles son sus inquietudes? Experiencias que están viviendo las personas, pero prefiero conocerlas de ustedes. Bueno, mi inquietud es cómo poder educar en nuestra comunidad, en nuestros pacientes, porque el nivel de cultura no es muy bueno. Y ante esta pandemia del COVID, ellos es como que si tuvieran, o sea, no sé, el SIDA también es una enfermedad que se controla, pero tienen miedo a aceptarlo. Y algunos, de hecho, creo que no han venido a los controles a veces por este miedo. Eso es una cuestión con parte del paciente, con parte del equipo de salud, ver que el contagio que ha existido de manera en nuestro país, pues de manera masiva, se puede decir, y el volver a retomar luego todo ese trabajo y ese distanciamiento social que tiene que llevar y la manera en cómo educar a los padres para que también podamos ir adoptando esas medidas de distanciamiento que es bastante complicado, ¿no? Porque prácticamente como que a las personas nos cambió toda nuestra vida, pues no nos volvemos de esa parte afectiva ahora a estar detrás de una máquina. Entonces, bueno, o sea, esa es una de las situaciones aquí con las que yo estoy aquí. Y bueno, me imagino que ya otros colegas también podrán comentar. Gracias, Doris.
En realidad, bueno, nosotros de este lado de la institucionalidad apenas tenemos respecto a la situación en Ecuador, en Guayaquil en particular, relacionado con lo que vemos en los medios de comunicación y digamos, la realidad de Costa Rica ha sido bien distinta con respecto a lo que ustedes están viviendo. Nosotros hemos tenido acercamiento con personas principalmente en España. Se escucha poco. Más o menos, se escucha poco. Lo que le decía era eso, que nuestra realidad es bien diferente a lo que ellos han vivido en Guayaquil y entiendo muchísimo las inquietudes relacionadas en cómo manejar esto con la población, que son realmente necesarias y que la población sepa cómo podemos reducir los temores que tenemos, y eso es muy importante. Pero para nosotros, en esta exposición particular, a lo que hacemos referencia es a lo que vive el personal sanitario. Un poco más a la segunda parte en cuanto a los temores que pueden tener el personal sanitario que atiende la emergencia, que está en primera línea de atención de la emergencia, y los temores que eso puede implicar. Entonces, nosotras hemos sabido de temores muy variados, pero uno de los principales que nos hemos encontrado en esta situación de pandemia es que los profesionales de salud realmente tienen o un temor muy grande a enfermar o un temor muy grande de enfermar a sus familiares o a sus seres queridos y a las personas con las que conviven y tienen contacto. En otros países hemos visto cosas lamentables, como que en los edificios donde viven las personas que atienden de primera emergencia les piden que se vayan del lugar donde viven por el temor de la comunidad a que les infecte. Es decir, esas son las realidades que ustedes probablemente están viviendo como profesionales de la salud, que están en esa primera línea de emergencia, de atención de la emergencia, y quizá quisiéramos como hablar de eso, de los recursos que podemos ir desarrollando para poder enfrentar esa situación, o sea, lo que ya personalmente estamos viviendo. Y hacia eso va un poco. Sí, adelante, Silvia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, justamente es interesante lo que estás mencionando, ¿no? El poder escuchar, por ejemplo, hoy una compañera de trabajo menciona, ¿no? Es impactante el hecho, el momento que conocí que muere un compañero, un colega, y eso hizo que desestabilizara la parte emocional de toda una institución, ¿ya? De todos los trabajadores, y generó el miedo, la angustia, la desesperación, y que fueron entrando poco a poco en pánico. Entonces, con una sobrecarga desde la parte emocional que hemos sentido, ¿no? Yo digo, porque me incluyo también porque estamos dentro de la misma institución y es lo que hemos estado viviendo. Entonces, el escuchar a esta compañera como me dijo, ¿no? Eso nos trastocó, ¿no? Todas nuestras fibras de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y que hasta el momento no puedo superar al escuchar, ¿no? Las pérdidas de los amigos, de los vecinos, de los conocidos, ¿sí? Entonces, y me mencionaba, y la gran lista de todos los profesionales de la salud que hay, ¿sí? Entonces, esto estamos viviendo realmente. Entonces, decimos, si nosotros estamos cuidando, ¿no? Pero en estos momentos nos hemos sentido, de alguna manera, ¿no? En un momento de, quizás no es de abandono, pero sí de angustia, de poder buscar a alguien, pero si ese alguien también estaba enfermo, también necesitaba el soporte, también necesitaba el ser escuchado, ¿no? Desde ese temor, y por qué no, el temor que justamente esto que nos enfrenta y nos pone hacia la muerte, ¿no? Entonces justamente esta situación de sobrecarga, ¿no? Y que realmente es el impacto que nosotros estamos viviendo, es lo que estamos escuchando de nuestros compañeros, que de alguna manera tratan de brindar salud, pero estamos quebrantados, ¿no? Estamos quebrantados. Entonces,
necesitamos a veces de tener ciertos recursos para poder entrar nuevamente a esa ayuda, en esa atención y esa contención emocional que requiere un compañero. Gracias. Infinitas gracias, de verdad, por compartir esa experiencia. Aunque, como les contaba, nosotras aquí en Costa Rica hemos tenido una realidad bastante diferente en cuanto a temas incluso de letalidad de la enfermedad en Costa Rica. Sí les cuento que como en la mayoría de los países, alrededor de 1/3 de la población que ha adquirido el virus es personal sanitario. Y es así en prácticamente todas las partes del mundo, donde una buena parte de la población que se infecta en el ámbito sanitario. Y eso evidentemente hace que todo el sistema empiece emocionalmente a sufrir, en el sentido de la preocupación por la enfermedad, preocupación por la muerte y los duelos que usted nos está contando que tiene que vivir toda una institución ante la pérdida de un compañero que probablemente además se infecta en el ejercicio de su labor profesional. Entonces, todo eso es justamente de lo que quisiéramos hablar hoy y conocer esas experiencias para poder conocer maneras y algunas opciones de cómo eso se puede abordar y qué podemos hacer con eso. Entonces, sigo insistiendo con mi pregunta. ¿Cómo podemos conocer esa realidad que ustedes viven para conocer cuáles son las mejores formas de poder afrontar esta situación? ¿Consideran ustedes que han recibido y estarían en disposición de recibir ese apoyo y esa contención? ¿Qué piensa? Indica Lidia Salas que se baja el volumen. Sí, no sé por qué, vos sabes, pero vamos a subirlo. No puedo subir mucho porque entonces me quedo sorda, pero ahí vamos a subirlo un poco más. ¿Qué ven ustedes en su trabajo cotidiano en esta situación de pandemia? O sea, por ejemplo, en el caso mío en particular, hemos tenido, hay muchos colegas que estamos en aislamiento. Con esto de que los test además son bastante escasos y el tiempo en que demoran en dar la respuesta, entonces hemos tenido colegas que les han salido hasta 4 test positivos. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro de trabajar en un servicio donde hay pacientes vulnerables, no nos podemos exponer ahí a trabajar. De un lado es eso, y de otro lado es que a pesar de que nosotros estemos en casa, hablo por el caso particular mío, estemos en casa sin poder estar en el trabajo, pero estamos con el celular 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, porque sabemos que es la manera que también nosotros podemos apoyar a nuestros colegas que están en el hospital trabajando. Entonces eso también crea un estrés porque uno tiene que estar viendo a cada momento su teléfono, o si no, yo recibiendo una llamada, o si no, viendo y capacitándose, por ejemplo, en cuestiones como esta, para ir sacando cosas y transmitiendo. Entonces, yo diría también, incluso tengo colegas que me dicen, doctora, pero mire, ya tengo ya un mes, ya tengo un mes y medio, no puedo ir a trabajar. O sea, también se crea un estrés a pesar de que podrían pensar que no, está en su casa y está aislado. O sea, pero es un aislamiento que no es nada cómodo. Al comienzo, cuando pasó la pandemia, mucha gente se preguntaba qué iba a pasar, porque era día que se iba la gente, perdón, viviendo toda esta situación dura que se dio.
Y como alguien decía, nosotros aquí todos conocemos un amigo, un pariente o alguien que se ha muerto. Entonces, yo creo que aquí el impacto fue muy, 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 muy terrible. Y como contención, yo pienso que lo que se ha hecho es tratar de meterse en el trabajo, de ir resolviendo los problemas que hay, que aparte de los pacientes, o sea, hay que certificar, por ejemplo, en la ciudad, un centro a niños con cáncer fue nuestro hospital. Los otros no recibían pacientes ni tampoco recibían muertes. O sea, tuvimos ayudas de fundaciones para que pudieran ayudar a los exámenes. Entonces eso también crea un estrés, aunque estamos aisladas, pero el estrés de estar buscando esa ayuda para que el paciente no se te complique de esa manera. Gracias. Gracias, Doris. Jessica Gamboa, me parece, pidió la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quiero agradecerles esta oportunidad porque usted antes planteaba una pregunta que nos pone a pensar y es ¿qué tan dispuesto está el personal de salud en recibir ayuda? Y esto es algo realmente que nos hace venir muchas ideas que están ahí guardadas muy profundo en estos días porque estábamos acostumbrados al modelo tradicional de que el médico es el que tiene el control, es el que ayuda, es el que me dice la solución y sobre todo si hablamos de especialistas, todavía se nos exige más respuestas y más soluciones. Y ahora el coronavirus nos ha hecho sentirnos vulnerables. Los que somos oncólogos y sobre todo oncólogos pediatras, pues realmente la profesión nos obliga, nos fuerza a ser humildes, a ser empáticos, a estar con la familia hombro a hombro. Muchas veces no salimos victoriosos como es lo que se piensa, ¿verdad? Y porque no es la curación, pero sabemos que podemos tener éxito también si supimos acompañar a un paciente y a una familia adecuadamente, pero ahora hemos perdido ese control, hemos perdido esa seguridad, nos sentimos también necesitados, ni siquiera podemos hacer planes. Y en palabras de una mamá un día de estos me decía, doctora, ya estar en oncología era complicado, pero ahora con esto del coronavirus es casi inmanejable. Y esto que estamos en Costa Rica en una realidad donde todavía podemos decir las cosas están muy compensadas, pero la incertidumbre, la vulnerabilidad nos hace sentirnos débiles y mucho más sobrecargados que como estábamos antes, que ya de por sí estábamos acostumbrados a caminar en situaciones muy extremas, pero ahora todavía se vuelve más necesario. Y por eso es importante estos espacios, porque realmente sí necesitamos ayuda, necesitamos reconocer que no tenemos el control y que no sabemos muy bien a dónde vamos y que es mucho y que son muchos a los que cargamos a la vez. Hasta eso, no es un paciente tras otro, son muchos a la vez, con muchas complicaciones a la vez. Y es visto tal vez como cierta debilidad. El profesional que habla de su psicología, de su emoción, de su miedo, se ve como débil, porque históricamente se nos exige que tenemos que mostrarnos con la careta de que aquí todo va a salir bien. Y el oncólogo no puede decir esa frase, desgraciadamente, no sabemos, y ahora menos con esto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, un valor incalculable lo que nos cuenta, porque sí, en efecto, está relacionado con cómo podemos asumir la impotencia, la incertidumbre y tal vez justo como usted decía, por la experiencia de trabajar en oncología pediátrica, está más cercana a la impotencia y a no poder hacer y no poder dar una respuesta. Y lo cual es contraintuitivo para cómo los forman dentro de la carrera. O sea, ustedes les forman en la carrera de medicina para siempre dar una respuesta, para siempre tener una respuesta y nunca decir no sé. Y no sé qué va a pasar y no sé cómo esto lo vamos a afrontar y no sé, vamos a intentar esto, pero no sé qué va a pasar. Y en general, en su carrera, más bien la formación es diferente relacionada con siempre tener la respuesta y siempre tener una solución a problemas
que se le presentan a las personas. Y probablemente mucho de eso es lo que estamos viviendo ahora, la impotencia por un lado, pero por el otro lado tener yo mis propios miedos, tener yo mis propias preocupaciones personales, individuales, y, y sí es muy importante que consideremos la disposición que tenemos a buscar unos servicios que también son servicios sanitarios, porque yo no, no sé, no creo que ustedes, por muy profesionales en medicina que sean, si tuvieran un problema que no es de su especialidad, no fueran a buscar a un colega para preguntarles que me duele tal cosa, es que tengo tal otra, y que dentro de incluso de los hospitales, ustedes se buscan entre ustedes cuando son cosas físicas. Pero tienen la misma disposición para ir a buscar al personal de salud mental y a buscar al psicólogo o la psicóloga del hospital y decirle, no me siento tan bien. Esa es una pregunta sincera, o sea, ¿qué tanta disposición tenemos de buscar los servicios de salud? ¿Y cuáles son nuestros temores de buscar a esos servicios? Yo quisiera intervenir un segundo para hacer alusión justamente a lo que mencionaba la doctora Gamboa, ¿verdad? A nivel de nosotros como país, en Costa Rica propiamente, lo que nos ha pasado también es que hemos tenido pocos espacios justamente para hablar de autocuidado en la parte para los médicos. Y yo creo que, digamos, a veces como este miedillo responde justamente a eso, ¿verdad? Al tener que exponerme, ¿verdad? Y tener que verme vulnerable, ¿verdad? O ponerme vulnerable. Yo personalmente voy a compartir un poco de lo que me han compartido algunos de nuestros residentes, en términos generales, ¿verdad? Hemos estado acercándonos a algunos, ¿verdad? Y justamente haciendo la referencia, ahí, digamos, hay una mayor anuencia, digamos, a indicar que sí ocupan la ayuda, y algunos nos han dicho, se han hecho preguntas existenciales como, ¿por qué he dedicado tanto tiempo a la medicina? ¿Verdad? Me he dado cuenta que me enfermé, ahora estoy en aislamiento y justamente no puedo abrazar a mi familia. O sea, he dedicado años a la medicina y me he descubierto el montón de cosas que he perdido, ¿verdad? Con mis seres queridos. Otra cosa que nos decían algunos de los residentes es, yo a tal edad tenía mi vida planificada, ahora no sé qué voy a hacer. También está como la incertidumbre sobre, ¿hice lo correcto en estar en esta especialidad, en esta residencia? Son algunas de las cosas que nos han dicho. Yo no sé si estará correcto como que intente ser vocera en esa línea, ¿verdad? Pero justamente responde, yo creo, a esa necesidad de exponer, ¿verdad? Como algo que están mencionando ellos en otro ámbito, ¿verdad? Y que de pronto acá no se atreven a decirlo. Muchas gracias, Nazaret, por darme esa contextualización, sí. ¿Alguien más quería comentarnos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, psicóloga Giovanna Proaño, del Hospital de Casa Bustamante. Bueno, primero Anita, muchas gracias por la invitación, porque es un tema realmente fundamental en la época que vivimos. Actualmente estamos dando soporte, ¿no?, a la mayoría del personal sanitario dentro del hospital. Y sí, efectivamente fue una de mis inquietudes que tuve al inicio de este proceso, de que por lo general el médico, el profesional, no acude a un espacio psicológico. Y es la realidad de lo que se ha visto dentro de lo que es el hospital, ¿no? Ha tenido que ocurrir incidencias realmente grandes como para que un médico, un profesional acuda y requiera esta ayuda, ¿verdad? Pero dentro de lo que son las estrategias de este abordaje, porque igual es necesario que estos compañeros reciban la asistencia, dentro de las estrategias de lo que es el contacto telefónico, sí me he dado cuenta que por lo menos a mí me ha servido mucho lo que es el poder llegar con empatía, con un nivel de empatía de respeto, con un nivel de empatía de respetar realmente lo que la persona está sintiendo en ese momento y que se permita dejarse ayudar
con toda libertad, que no está obligado, que no está atado. Y realmente me he sorprendido de la respuesta que he tenido de esos profesionales que se abren y que se muestran totalmente vulnerables, ¿ya? Totalmente vulnerables y que han agradecido mucho esta asistencia, ¿ya? Y empezamos pues incluso desde un espacio psicoeducativo, ¿no? ¿Ya? Muchos han requerido desde este espacio, ¿no? Desde lo psicoeducativo, un poco los miedos que tienen frente a la enfermedad, si esos síntomas van a ser graves, si pueden morir, si no, porque muchos tienen sus entornos de familia, no comparten con tíos, con hijos, con sus esposos, entonces eso también genera bastante preocupación, y tratar de ir por la vía de fortalecer estos recursos personológicos de estas personas, ¿no? Hacia el optimismo, hacia el ser objetivo, y recordar que son personas fuertes y capaces, ¿no? De llegar a superar también la enfermedad, ¿no? Desde los que son los hábitos adecuados, la higiene, la prevención, y conocer un poco el entorno familiar donde viven, cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan, ¿ya? Entonces, el involucrarse poco a poco y con todo respeto en la vida de ese individuo, de su entorno familiar, sí genera una respuesta muy positiva, y estas personas se llegan a abrir y se puede llegar a hacer un trabajo terapéutico muy, muy positivo. Me ha tocado enfrentar muchos casos de duelo, ¿ya? Y es interesante hacerlo sentir de que estás ahí, ¿ya? A veces no hay argumentos que puedan, digamos, aliviar el dolor frente a lo que es un duelo, ¿no? Tienen que vivir su propio dolor y hacer su propio recorrido. Pero ha ayudado mucho el saber que hay una persona pendiente de ti y que está dispuesto a escucharte y que puede contar contigo en cualquier momento que lo necesite. Esa ha sido mi experiencia, y gracias a Dios de todos los contactos que he podido tener con el equipo sanitario, que son ya bastantes, sí me llevo esa gran satisfacción del poder ayudar, de que han sido escuchados y de que de alguna manera les ha servido en algo la intervención y todo ese acompañamiento. Muchas gracias, Anita. Gracias, Ivana. Viniendo de una colega, ¿verdad? De repente una escucha estas cosas y son todas tan necesarias, son estrategias y insumos tan importantes para poder mejorar cada día más, porque esta situación de pandemia es novedosa para todas las personas. Todas nos encontramos dentro de ese mismo marco en que no sabemos en realidad cuáles van a ser los efectos a largo plazo. Podemos intuirlo, puesto que ya se han visto epidemias y cómo otras epidemias han funcionado, pero en esta generación nunca ha vivido una pandemia, y para nosotros, creo que a todas las personas nos ha sorprendido muchísimo. Hemos tenido que adquirir nuevas estrategias de afrontamiento, porque este es un problema novedoso para todas las personas. Y en cuenta para el personal sanitario también. Y justo lo que Giovanna mencionaba, que mucho del trabajo que nosotros tenemos que realizar es un trabajo psicoeducativo, porque el personal de salud que he tenido la oportunidad que se me acercara y que he podido atender en esta situación, se sienten mal de sentirse mal, es decir, se sienten culpables, se sienten inadecuados porque están tristes o porque están enojados o porque no saben qué hacer y se sienten desconcertados en toda esta situación. Y entonces muchísimas veces me han dicho que se sienten mal, de sentirse mal, y que casi siempre se aproximan a una pidiéndole herramientas para quitarse esa sensación, para decir, yo ya no quiero estar ansioso, yo ya no quiero estar triste, yo ya no quiero estar enojado. Y una parte importante de nuestro trabajo es esa psicoeducación de decirle, es que lo que usted está pasando es normal y es el proceso por el que usted tiene que pasar para poder esta información, toda esta información novedosa que estamos viviendo con el COVID, poderla procesar y que tu cerebro pueda hacer algo con esa información e integrarla con todas las nuevas herramientas, con las herramientas que yo tenía de antes que ahora van a ser útiles. Pero es que muchísimas de las cosas que ustedes están experimentando
es muy difícil que se sintieran de otra manera y es todavía más difícil que nosotros podamos hacer algo para que no nos sintamos así. En todas las recomendaciones que nosotros encontramos para el personal sanitario, la primera recomendación que se hace siempre es reconozca cómo se siente, reconozca cuál es su emoción y realmente pensar si esa emoción está respondiendo a algo que es doloroso. Por ejemplo, la pérdida de un compañero de trabajo. Aquí eso no ha sucedido tanto, un caso probablemente, pero lo que sí ha sucedido es lo que nos contaban antes con respecto a, Doris, me parece, con respecto al personal sanitario que está en cuarentena, que enfermó y que los mandaron en cuarentena a casa, lo cual ha supuesto una recarga para el personal sanitario que sigue laborando en el hospital y además requirió traer personal sanitario que tal vez recién se ha graduado, personal que tal vez no tiene toda la experiencia que se requiere para poder afrontar esta situación, porque ha sido muchísimo el personal sanitario que ha tenido que confinarse en casa y hacer cuarentena en casa porque ha enfermado. Pero entonces ahí hay una pérdida de la salud, hay una pérdida de la cotidianidad que la hemos vivido todas las personas, pero ustedes en particular. Su vida cotidiana ha sufrido un cambio muy significativo y eso representa un duelo de lo que era mi vida, representa un duelo de mis planes, decían ustedes antes, y de decir, yo estaba acostumbrada a que yo hacía planes y la vida iba como yo la había planificado, y eso me hizo pensar que tal vez yo tenía más control del que realmente tenía. Y esta situación nos ha venido a recordar que no tenemos tanto control como creemos y que en realidad esos planes, que está bien hacerlos, son más como sugerencias, como ideas que una tiene, como una guía para saber hacia dónde quiere ir, pero a saber que tiene que tener la flexibilidad para adaptarse a una situación tremendamente novedosa. Por ejemplo, aquí en Costa Rica sucede que a los residentes, nomás empezando la pandemia, a muchísimos los mandaron para la casa y suspendieron los servicios y los mandaron para la casa porque estábamos en una situación de contención. Entonces se quedó el personal así de más primera línea y eso le pasó a algunas personas. Le pasó también a los internos, que muchísimos internos los mandaron de vuelta para la casa. Y entonces eso generó una enorme incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi residencia? ¿Qué va a pasar con mi internado? ¿Qué va a pasar con toda ese gran plan de vida que yo tenía? Y eso representa una pérdida muy significativa, además de la pérdida de compañeros, la pérdida de mi salud, la pérdida de mi cotidianidad y la pérdida de mi estilo de vida. La vida tal cual yo la conocía y tal cual la vivía se acabó. Y yo no veo cómo podemos pretender que eso no nos afecte significativamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, que ahora como el trabajo se metió en la casa, porque ahora estamos trabajando desde casa. Y entonces es inevitable que el trabajo sufra la casa, o sea, que la casa se mete en el trabajo también. Y entonces yo sé que a ustedes les sucede, muchos profesionales sanitarios hemos optado por la telepsicología, la telemedicina, y de repente lo están haciendo, pero desde sus hogares. Y entonces sus pacientes han tenido acceso a sus vidas familiares y que de repente, por ejemplo, ahorita estoy yo aquí sentada, empezaron a sonar las chicharras, ¿verdad? Y eso yo no lo puedo controlar. Y un montón de situaciones que se meten los gatos, que se meten las mascotas, que se meten los niños en las conversaciones. Y eso genera montones de estrés. Pero el problema aquí es este. Espacios que antes eran para descansar, para relajarnos, para tener nuestros espacios de ocio, se tienen que reconvertir en espacios de trabajo. Y entonces, estreses muy grandes que tenemos en nuestro trabajo se han venido a meter a la casa.
Y entonces, nuestra cabeza que dice, bueno, en este espacio de, no sé, la mesa del comedor donde estoy yo, era para comer y era para conversar con mi familia. Y ahora de repente es el espacio del trabajo, pero entonces mi mente lo que dice, pero es que este no es un espacio para eso. Y se quiere ir a hacer eso otro que yo hacía antes en este espacio. Entonces requiere todo un periodo de ajuste que viene con un costo emocional y que tal vez no estamos reconociendo también. Y eso en una realidad en Costa Rica en que hemos de admitir, ha sido benévola la consecuencia que hemos tenido. No es ni parecida a las experiencias que se han tenido desde otros países, donde los duelos son todavía muchísimo más grandes, las incertidumbres son más difíciles. Y lo que yo he visto de mis colegas, que sé que hay varias que son mis colegas y también son personal sanitario, entonces te enfrentas a una población que llega a contarte toda esta situación y no hay mucho que nosotras podamos hacer. No hay mucho que nosotras como psicólogas podamos decir, más allá que sí, y lo que usted está sintiendo es normal. Pero la gente llega con la expectativa de que una le diga eso mágico que va a hacer que se sienta diferente. Y eso, en esta situación, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que en esta situación eso es prácticamente imposible. Es muy difícil que ninguna persona pueda salir de esto sin sentirse triste, sin sentirse enojada, sin sentirse ansiosa y sin tener esas emociones a las que les huimos habitualmente. Obviamente, como yo soy especialista en emociones, mi trabajo siempre es convencer a la gente que no huya de sus emociones, sino que las vea, las conozca, las enfrente, en lugar de evitarlas. Las emociones son una alarma que te avisa que algo está pasando. Pero entonces, como estamos en una situación extrema, estas emociones también pueden ponerse bastante extremas y nos están probablemente también ya afectando a otros niveles, como que nos están afectando nuestro sueño y nuestro descanso, nos están afectando cuando comemos. El otro día hablaba con un profesional de la salud que eran como las 8 de la noche, que estábamos hablando así por telepsicología, y me decía, hoy yo no he comido nada. Entré a trabajar a las 6 de la mañana, son las 8 de la noche, y no he comido nada. Y yo sé, o sea, las doctoras, los doctores ahí están como, ay, pero todos lo han hecho, estoy segura. O sea, son cosas que todas ustedes han hecho. Se han saltado comidas, se han saltado no por guardias, sino por el estrés, la ansiedad que sienten. Han pasado noches en vela o de mal dormir. Tienen consecuencias físicas importantes como malestares gastrointestinales, trastornos por dolor, como dolores de cabeza constantes o dolores físicos muy frecuentes. Esas son todas las cosas que estamos experimentando. Y aunque nosotras no podemos decirles a ustedes eso que les va a hacer dejar de sentirse ansiosas, sí le podemos decir, tal vez es que su ansiedad hay que abrazarla. En lugar de huir de ella y pensar, yo quiero que la gente me comprenda, quizá la primera comprensión tiene que venir de una misma, de poder decir, tengo derecho a estar ansiosa. En toda esta situación es normal que no pueda dormir bien. Ese es tu cerebro, tu mente me decía. Bueno, a mí me han regañado muchas veces cuando hablo del cerebro, ¿verdad? Porque es que es más que el cerebro la persona, pero ya eso es todo un debate en psicología. Realmente poder procesar esta experiencia, poder aproximarte a esta experiencia, vivirla y procesarla. Y eso no puede pasar si no nos sentimos con enormes incertidumbres, porque no hay respuesta. Creíamos de antes, y espero que un poco esta experiencia de la pandemia nos enseñe a que no tenemos tanto control como creemos. Y que eso está bien. Que en realidad el rango de acción, de control que tenemos es muy reducido. Hace poco en mi Face yo hacía esta pregunta, yo como les digo, yo de virología probablemente no sé nada, pero de cómo se comporta la persona, algo sé. Y entonces
para poder resolver esa parte virológica, preguntaba, ¿realmente este virus se puede detener? ¿Realmente podemos detener la infección por SARS o no? Y esa es una pregunta seria. Porque vos lo que te encontrás en las personas es un enorme temor a enfermar. ¿Y qué pasaría si eso no se puede evitar? ¿Qué pasaría si eso no está tan en nuestro control como nos gustaría pensar? Y mi intención no es ponerlas más angustiadas, pero sí es tratar de aceptar que tal vez una hace lo mejor que puede por prevenir enfermar, pero ¿realmente lo puedo evitar? Por un lado. O sea, luego las respuestas en mi Face, ahí se pueden meter porque hice la pregunta pública. Y me buscan ahí, Ana Jurado Solórzano, y las respuestas ahí de los colegas. Y el consenso de todas las personas que sí saben mucho de virología es que probablemente no. Probablemente no podemos detener este contagio sin un costo social demasiado alto. Ustedes pueden plantearse y decir, como profesionales en medicina, que son muchas, confinemos a todo el mundo 2 años. Y realmente eso es viable. Realmente es viable. ¿Ustedes consideran que la gente se va a confinar 2 años y va a respetar una recomendación como esa? Probablemente no. Entonces, la cuestión es que los confinamientos son muy necesarios para poder contener a la enfermedad, pero son medidas de corto plazo. Son medidas que se pueden sostener 1 o 2 meses, pero difícilmente se pueden contener más. E incluso la OMS miren, me lo mandaron hace un par de días, además de los lineamientos para atención en temas de salud mental, dijo, la pandemia que sigue son problemas de salud mental. Porque toda esa atención de la emergencia va a tener consecuencias a nuestra salud mental de todas las personas. ¿A qué hago referencia? A lo que ustedes decían antes, que creo que fue la doctora Gamboa, que nos decía, ese es ser débil, ser vulnerable. Pero es que lo somos. Somos vulnerables. Somos vulnerables en esta situación, todos, de enfermarnos, de que contraigamos el virus del SARS, que tengamos problemas que afectan nuestra salud mental, nuestro funcionamiento. Todas las personas somos vulnerables. Y tengo que pedirles que hagan esa aceptación. Hay una terapia psicológica que se llama de aceptación y compromiso. Y la primera parte de la terapia es esa aceptación. Tenemos que aceptar la realidad exactamente como es. Porque sobre esta realidad particular no tenemos control. Y a mí me gustaría decirles algo diferente. O sea, la gente a veces dice, digamos, yo no vine a hablar con usted para sentirme mejor. Y de repente yo digo todas estas cosas, es como, no me siento mejor. Porque sí, la primera parte es dolorosa. Pasa por una aceptación de algo que tal vez tenemos un rato de estar evadiendo. Tenemos un rato de estar tratando de negar. Y es que esta es una realidad difícil. Y es difícil para todas las personas. Y ustedes como profesionales de la salud no son la excepción. Ninguna persona es la excepción. Y para poder avanzar en poder apoyarnos, primero tenemos que aceptar esa vulnerabilidad que la tenemos todas las personas. ¿Vale la pena hacer planes en esta situación de pandemia? Claro que vale la pena. Muchas amigas me han dicho, es que lo que hay que hacer es decirle a la gente, deje de pensar en el futuro. Piense en el aquí y en el ahora. Y sí, bueno, técnicamente, eso es cierto. Técnicamente en psicología eso le decimos a las personas todo el tiempo. Céntrese en el aquí y en el ahora porque eso es lo que usted puede manejar. Pero es que vieran que ni el aquí y el ahora se puede manejar tanto. Tal vez lo que nosotras podemos manejar son cómo yo enfrento esta realidad. Esta es una parte y es cierta. Ustedes pueden escoger y buscar de todo su bagaje
de estrategias que han utilizado antes en otras situaciones y ver cuáles estrategias son útiles. Pero también es una oportunidad para desarrollar estrategias nuevas. Para poder desarrollar estrategias nuevas, aceptar la realidad exactamente como es. No como yo quiero que sea, sino como es. Y mi ilusión es que pudiéramos ser mejores personas después de esto. Que esta pandemia nos enseñe algo fundamental, por ejemplo, la solidaridad. El saber que esto y todos los confinamientos que estamos haciendo, lo estamos haciendo por solidaridad. No por no enfermar yo, sino porque no nos enfermemos ninguno. Y con la intención de proteger a la población más vulnerable. Dentro de quienes se cuentan el personal sanitario de primera línea de atención. Ustedes son vulnerables a enfermar, porque están conviviendo con este virus en su cotidianidad todo el tiempo. Y por más protecciones que ustedes se pongan, y yo sé que salen así como si fueran para la luna, ¿verdad? Todas vestidas y esas grandes caretas y todo, créanme que eso no las exime de enfermar también. Y entonces son personal que puede enfermar y que puede tener una experiencia más cercana. Yo tengo muchos conocidos cercanos, queridos, que han enfermado ya de COVID. Y realmente, además de que no es una experiencia agradable para nada, la realidad es que casi todos ellos, en una mayoría extraordinaria, han salido adelante. Entonces, confiar en que, bueno, pueden enfermar, pero la probabilidad alta es que salgamos adelante y podamos sobrevivir. Y eso solo lo hacemos en conjunto. Y realmente apoyándonos. Entonces, sí se vale hacer planes. Hacer planes de en lugar de pensar en cómo voy a retomar mi vida, empezar a pensar, tal vez es un momento para empezar de cero y hacer las cosas diferentes. Mi intención no es regañarlas, para nada. Yo desde que conozco su profesión y lo que ésta les demanda, quizá esta es la posibilidad de tener una forma más razonable de enfrentar la vida cotidiana, tener expectativas más razonables con respecto a la vida. Desde aquí le cae a Nazaret, desde los programas de formación de profesionales. Si no los podemos hacer mejor, si no podemos tener niveles de exigencia y demanda más razonables y hacer que la experiencia no le cueste a los estudiantes su salud mental. Sería interesante, ¿no? Que pudiéramos salir de esto mejores y que pudiéramos salir de esta situación con mayor claridad de cómo queremos seguir nuestras vidas, porque nuestras vidas van a seguir adelante, la humanidad va a seguir adelante. No les sé decir cuándo, pero es muy probable que esto un día va a salir en todos los libros de historia, pero va a ser pasado. Y sí es un buen momento para preguntarnos cómo quiero yo que sea mi vida después, aunque no tenga toda la información completa. Entonces, sé que me extendí en el tiempo que teníamos programado un poco, pero quería contarles, hay algunas recomendaciones y lineamientos generales de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a los profesionales en salud y cómo podemos vivir todas mis emociones de cara a la pandemia. Pero antes de continuar a eso, que ya sí son como las recomendaciones así de siguiendo ahí un programa, quisiera preguntarles qué opinan de lo que he hablado hasta ahora. Consuelo, me parece que alzó la manita. No te oímos. Ok. Doña Estela. No la escuchamos. Tiene que quitarle el mute. Ya está. Listo. Hola. Adelante.
un gusto compartir este espacio. Soy de Argentina, psicóloga de Argentina. Muy bien, O bienvenida, sea, gracias. es un poco diferente la situación que se vive en cada país, ¿no? Acá no hay demasiados casos, no hay demasiadas muertes, pero ya van a ir llegando. Y con respecto a lo que vos decías sobre el personal sanitario, acá también hasta principios de mayo, todavía no tengo los valores de mitad de mayo, el 17% de la población infectada eran el personal sanitario. O sea que es un número importante. Y también algo que dijiste que es muy interesante es el tema de los proyectos y del duelo que se hace por no poder hacerlo, tenerlo. Y creo que también esto tiene que ver con las características culturales de los pueblos. Porque hay pueblos, yo tengo la posibilidad de conocer bastante Alemania, ¿no? Y los alemanes saben que se van a contagiar, lo saben, lo tienen, esto que vos hablabas de la aceptación, saben que se van a contagiar del 70 al 80% de la población, y eso no los detiene en sus proyectos. Tal vez, ¿por qué? Por esta característica que tiene un país súper desarrollado, que es los buenos servicios de salud que tienen, los buenos servicios sanitarios, porque a pesar de ser un país que tiene muchísimos contagiados, tiene muy baja letalidad. Pero esto se debe a los servicios que tienen de salud. Tal es así que han mandado aviones de Francia y de Italia, aviones con pacientes a que sean atendidos en Alemania. Entonces creo que este tema de la aceptación tiene que ver con características de los pueblos. Tal vez Alemania, por haber vivido tantas guerras, por haber sido destruido, por haber sido vuelto a construirse, enfrentan de otra manera la tragedia, la emergencia, el desastre, la catástrofe, ¿no? La adversidad, sí. Ellos saben que se van a contagiar. Y esto es lo que a los latinoamericanos nos cuesta aceptar. Nosotros creemos, y esto tiene que ver también con el personal médico que yo escucho, yo trabajo en emergencias y catástrofes, en la capacitación de los colegas que no están capacitados en mi país, porque no hay en la carrera de grado capacitación y escasamente en posgrado. Entonces hace varios años me dedico a tratar de capacitar a los colegas y al personal de primera respuesta, junto con otra colega que trabaja en lo que llamamos aquí el 911, que es la línea de emergencia a donde todo el mundo llama. Entonces, con esta experiencia, digamos, estamos tratando de capacitar a los teleoperadores, a los colegas, ¿no es cierto? Empezamos antes de esta pandemia, digamos, y bueno, ahora tuvimos que agregar esto otro, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Y es cierto, concuerdo con vos con esto que decís, que tenemos una invasión en nuestra casa. Entonces, tanto el personal sanitario que está en primera línea como otros, que yo no estoy en primera línea, digamos, pero también estoy contaminada, también me atraviesa el miedo y el temor de salir a la calle y de bajarme a la calle y no seguir por la vereda, por las dudas, ¿no es cierto? Cosas que no tienen en otros países. En Alemania la gente sale a la calle, salió a los parques, y saben que se van a contagiar, pero yo tengo miedo, porque yo no sé si mi país va a poder soportar eso, ¿no? La verdad es que lo sé.
Entonces, pero el duelo que hay que hacer, y esto, vos dijiste algo muy interesante, que el personal sanitario tiene que empezar a bajar esta idea que tiene y esta formación de que son héroes, ¿no? Que son los dueños de la vida y de la muerte y que a ellos no les va a pasar nada, por eso son los peores enfermos, ¿verdad? Y bueno, poder aceptar que a ellos les pasa, los duelos son difíciles, cada vez más difíciles cuanto más enfermos haya y más muertes haya, porque no va a poder haber ceremonias de despedida. Y eso es lo que más me asusta, lo que vos dijiste, que lo que vamos a encontrarnos después de esta pandemia, que va a durar bastante, va a ser muchos problemas de salud mental, mucho trastorno por estrés postraumático, muchos duelos mal elaborados. Y vamos a tener que pensar los psicólogos cómo incluir en nuestras intervenciones terapéuticas ceremonias de despedida de otro tipo, para aquellas personas que han perdido un familiar y no han podido despedirse. Así Vamos es. a tener que inventar, la chica, qué sé yo cómo va a ser, pero vamos a tener que inventar las ceremonias. ¿Será una cena? ¿Será una...? No sé qué será, pero las vamos a tener que inventar. Pero bueno, me gustaba contarles en qué estamos en Argentina, ¿no es cierto? Pero estamos también con una ausencia de todo el personal de salud mental incluido. Se escucha mucho a los infectólogos, a los economistas, ¿verdad? Pero poco se escucha a nosotros, los psicólogos, en los programas televisivos y de radio. No nos invitan a hablar de esto, o muy poquito. Y tenemos que poder incluirnos en estas políticas públicas, y bueno, no estamos. Es una lucha dura la nuestra, porque vemos lo que va a pasar. Así que Ana Jurado, no te conocía, me encanta, una colega me pasó el dato y así pude entrar, que está acá, la veo que está ahí, y te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos das de poder compartir nuestras experiencias, nuestras frustraciones, nuestros dolores, y que el personal sanitario que esté escuchando sepa que nosotros somos pares de ellos. Sepa que podemos, que acudan a nosotros, que tenemos herramientas para poder acompañarlos en esto, que no son débiles por eso. Muchas gracias, doña Estela. Y justo hacer referencia, ha sido un placer, y lo último que usted refería es fundamental. Recuerden que no están solos. No están solos, y estamos de esto, o salimos juntos o no salimos. Y parte del autocuidado, que vi que lo mencionaban por aquí, parte del autocuidado tiene que ser el cuidado de la salud mental, porque a veces cuando uno dice autocuidado, se entiende el autocuidado físico, y de repente lo que yo sí creo con usted totalmente es que los psicólogos, psicólogas tenemos que trabajar más fuertemente en ser incorporadas como de pleno, como personal sanitario. Esa parte ha sido un poco más complicada, y hay varios autores. Hay un autor que se llama Steven Taylor, que trabaja todo lo que se llama psicología de la pandemia, famosísimo, y él decía, bueno, la mayoría de la gente va a salir de esta situación porque la gente es súper resiliente. Pero el tema es cómo. ¿Cómo vamos a salir de esto? O sea, si vamos a salir con una mejor calidad de vida, con una peor calidad de vida. Pero la gente es muy resiliente. Lo que pasa es, más o menos un 14% de la población va a quedar con problemas crónicos, lo que usted mencionaba de trastorno, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ya con problemas crónicos. Para mí, lo que llaman enfermedades mentales son enfermedades crónicas. Y ese 14% es un 14% nuevo, que antes no tenía un problema de salud, que se viene a sumar a la población que ya tenía un problema de salud mental,
Y realmente, como en plan política pública que usted decía, ¿tenemos la capacidad de enfrentar esa situación? ¿O vamos a esperar que todo el mundo tenga recursos después de la crisis económica que se nos va a venir con esto? Todas las personas van a tener los recursos para pagar unos servicios privados. Es que uno dice, es que solo es un 14%, pero de la N mundial, un 14% del mundo de nuevos pacientes. Estamos hablando de miles de millones. Y en Costa Rica, pues estamos hablando quizá de cientos de miles probablemente con afectación significativa, si le sumamos a los que ya tenían un problema de salud mental. Entonces, ¿realmente podemos hacerle frente como salud pública a esa realidad? Yo creo que no, pero bueno, un pasito a la vez. Muchas gracias, doña Estela. Ha sido un placer. Doña Consuelo, no sé si ahora sí quiere hablarnos. Bueno, no. ¿Alguien más? Bueno, creo que no. Entonces, no oigo a nadie más. Voy a contarles. Alguien sí. sonó. Dígame, Bueno, yo Giovanna. sí, como me tengo que retirar, Dale. Bueno, quería hacer, bueno, más que todo una reflexión con respecto a esto del sentimiento de miedo, ¿no? Que es lo que realmente está prevaleciendo, sobre todo frente a esta pandemia, ¿verdad? Que definitivamente no podemos dejar de huir. Tenemos que hacerle frente, tenemos que entender que el miedo es una emoción natural, que todos la hemos sentido y la hemos experimentado, y que realmente es una reacción que tenemos que enfrentarla, ¿verdad? Dejar de negarla, aceptar vivir con el miedo, o sea, no autoengañarnos a que somos los valientes o lo que nada nos va a afectar, ¿verdad? Y no dejar de luchar, quizás aprender a que el miedo sea nuestro mejor amigo y llegar a trascender. Yo creo que es lo importante, trascender ese sentimiento de miedo, porque creo que es la única manera de realmente eliminarlo y realmente poder combatir contra él. Muchas gracias, Anita. Ha sido un placer, Giovanna, de verdad. Ana, yo quería agregar algo. Sí. Sí, en esta línea, cuando decimos salud mental, y lo digo de la experiencia que he tenido con nuestro personal, bueno, con nuestros residentes y los docentes también, creo que a veces cuando decimos salud mental está toda esta cuestión de la estigmatización, y yo me quedo pensando, ¿verdad? Y les dejo, digamos, eso como resonando, ¿verdad? ¿Qué me moviliza cuando escucho salud mental? Porque he tenido que hablar, cuando hablo con los residentes, ¿verdad? He tenido que decir, o sea, cuando vamos a darle la posibilidad de referirlos, decir un espacio de salud emocional. De pronto, salud mental me resuena y está de una vez etiquetado como loco. No quiero que a nivel de hospital se den cuenta, ¿verdad? Entonces he utilizado esa estrategia, ¿verdad? Pero justamente les dejo eso por ahí. Había una pregunta en el chat, Anita. Dime. Te decía, ¿cómo apoyamos a los colegas que les toca reinsertarse al trabajo y que tienen miedo de reinfectarse? Claro, esa es una pregunta buenísima y lamentablemente no tiene una respuesta fácil, porque el apoyo tiene que ser por una cosa que yo tengo muchos defectos, dentro de ellos es que soy conductista, entonces lo anuncio de una vez por cualquier cosa, tengo el defecto de trabajar desde lo cognitivo-conductual. Nosotros lo que planteamos es que la gente tiene que irse aproximando progresivamente de vuelta al trabajo. O sea, que esto de verdad lo tenemos que planificar a nivel sanitario. Es decir, ¿cómo volver al trabajo? A poquitos. Voy muy despacio, incorporándome de vuelta a mis funciones, en lugar de esperar que yo vuelva a mis funciones de lleno como las había dejado. O sea, es posible, eso en psicología cognitivo-conductual se llama una inundación, pero a mí no me gusta y no es lo que yo normalmente recomendaría cuando una persona tiene un temor muy grande a algo. Yo lo que recomendaría es la posibilidad de ajustar, que pueda ir retomando el trabajo progresivamente.
según cómo la persona se va sintiendo cómoda. Tal vez a veces va a ser por tiempos, es decir, ir nada más medio tiempo y luego ir a 3/4 y luego ya al tiempo completo. O a veces va a ser por funciones, es decir, reducirle las funciones, tal vez ir de una vez, otra vez a trabajar con pacientes que han enfermado de COVID sea demasiado retador para la persona. Y tal vez tenemos que buscar primero si quiere realizar otras funciones más de tipo administrativo, pero que se vaya acostumbrando a volver al hospital, a retomar esa rutina, porque es toda una rutina lo de levantarse en la mañana, ir para el trabajo. Y todo eso tiene una serie de estrategias que no hago desde hace 15, 22 días, un mes, hasta que volví a salir negativo. Entonces, es mejor si planteamos un acercamiento progresivo y no tan invasivo, porque de habitual en mi experiencia profesional, esas cosas invasivas, lo único que van a lograr es que la persona agarre más miedo y que ese miedo pueda ser un poco insuperable. En esto hay debate, ¿verdad? Hay gente que cree que es mejor la inundación. Y si la persona prefiere y dice, yo prefiero al toro por los cuernos, irme a meter de vuelta, se respeta totalmente. Pero que haya la flexibilidad de que la persona, si no lo desea hacer tan invasivamente, pueda ir más progresivamente aproximándose de vuelta a su labor anterior. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Si no, paso ya. ¿Hola? Ahora sí. Es que no puedo, no sé si me escuchan. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, Ya, adelante. okay. Estoy de acuerdo, soy Consuelo de Ecuador, trabajo en un hospital de niños de Guayaquil. Tengo casi 2 meses aislada porque estoy positiva por segunda vez. Entonces no puedo decir que he hecho intervención psicológica a pacientes con COVID. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ana, no sé de qué país sea Ana Jurado, pero que la... Yo soy de Costa Rica. Allá, ok, Ana. De que la atención psicológica debe ser ofrecida y no obligada. ¿Ya? Yo lo digo desde el punto de vista como paciente. Cuando a mí me dieron mi resultado, me llamó una psicóloga del ministerio. Entonces fue muy amable, me ofreció, me dijo que sabía que estaba positiva y que pues se ofrecía si yo necesitaba apoyo y que podía hacerlo hasta personalmente. Eso me agradó porque yo antes de entrar al área de oncología estuve trabajando 10 años en el servicio de infectología a niños con VIH. Y yo pude presenciar que cuando un paciente se le daba el diagnóstico de VIH, era estigmatizarlo y discriminarlo. Y el estar uno infectada del COVID, yo lo sentí casi parecido. Ya la gente no, oh, estás positiva, oh, hasta por último, ya te vas a morir, espero que, o sea, recibí llamadas, pero de esta psicóloga fue muy bueno, pero ella lo ofreció. Si usted desea, si se siente mal, si no puede dormir, si quiere hablar con alguien, y tal, este es mi número, llámeme. Y yo considero que tiene que ser así porque no todo el mundo está dispuesto, cuando uno está enfermo, a que alguien esté invadiendo tu terreno. Yo creo que uno lo tiene que solicitar. ¿Ya? También todo lo que ustedes han dicho me parece fabuloso, pero yo no sé cómo sea en su país. Y no solamente lo hablo desde el punto de la atención del COVID, pero no sé si mis amigas que están de acá de Ecuador coincidan conmigo, y si no, bueno, pues respeto, pero yo lo hablo a título personal. Que haya tenido que pasar el COVID o que haya tenido que pasar este virus para que la atención psicológica tome la importancia que realmente es. Y lo que todavía falta, y lo digo, yo hasta lo puedo decir en mi hospital, es un apoyo total que haya. Del trabajo que uno haya, se lo respete, porque cada cual tenemos diferentes métodos de trabajo, usted trabaja del área conductual, yo trabajo del área cognitivo-conductual, entonces tiene que haber un sumo respeto a nuestra intervención, a nuestro trabajo. ¿Ya? No, vuelvo y repito, no he trabajado todavía porque todavía no me toca reintegrarme, pero yo desde ese punto digo, necesitamos apoyo desde todo, desde la máxima autoridad y de nuestros jefes y
y que la atención psicológica no sea. Yo hoy día, por ejemplo, ayer o anteayer que me llamaron de mi hospital, yo dije, oigan, yo ya me está viendo una psicóloga, porque para mí tiene que ser con mucho respeto, o sea, tiene que uno decir, mira, aquí estoy, si me necesitas, aquí estoy. ¿Ya? O a veces yo, por ejemplo, a pesar de estoy en mi casa aislada, yo he hecho intervención psicológica, he hecho teletrabajo con pacientitos de oncología que me han llamado, mamás, y he esperado, a veces hasta ellos me han llamado, entonces yo les devuelvo la llamada, les mando un mensajito, entonces, pero sí no me gusta, porque no me gusta la presión o la obligación. Entonces, bueno, esa es como mi comentario. Consuelo, muchísimas gracias. Espero que sí, justo lo que usted decía, no puede ser obligado, pero el servicio tiene que estar disponible. Y un poco nuestra discusión es la disponibilidad que hay de recibir esa atención. O sea, creo que mucho de la estigmatización que tiene la salud mental es porque siempre los servicios de psicología o de psiquiatría se ven como los que están allá escondidos, que nadie me vea entrar, ¿verdad? Y que nadie vea que yo voy para donde el psicólogo y ver a ver cómo todo eso se esconde. En Costa Rica quizá un poco menos, un poco, pero todavía la estigmatización es bastante. Y a mí me genera un poco de extrañeza, porque son problemas cotidianos donde además tenemos, no sé, estrategias de abordaje que sabemos que son eficaces y que sí podemos aportar algo. Y entonces el servicio tiene que estar disponible, pero siempre, por lo menos en Costa Rica, esa ha sido nuestra experiencia, eso se queda para después. Primero vamos a atender lo físico, pero luego para después, y viera que resulta que ese después nunca llega. Pero muchísimas gracias de verdad por su intervención, de que el servicio sí tenga que estar, que sea bueno que esté disponible. Gracias. Creo que por una cuestión de tiempo, tengo que pasar a mostrarles, voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos verlo. Es las recomendaciones que les contaba hace la OPS hacia cuidando la salud mental del personal sanitario. Tal vez sale, si me sale bien la vena profesora universitaria. Vamos a ver, si no se ve me avisan, pero ojalá lo puedan ver. ¿Sí se ve, Nazaret? Sí. Sí. Ok. Entonces, les cuento, lo pueden acceder ustedes. Bueno, yo como ven tengo 100,000 pantallas aquí abiertas arriba. No hagan eso. Yo lo tengo, pero ustedes no lo hagan. Porque luego nos han vendido esta idea del multitasking y de que podemos hacer muchas cosas a la vez, y eso es falso. Entonces, una de las principales cosas de autocuidado que les quiero sugerir, bueno, ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir viendo, de cómo es normal esta experiencia y lo que está viviendo, pero tenemos que entender que esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Ustedes mencionaban ahora, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, y estar corriendo como si esto se fuera a acabar ya, lo único que nos va a ocasionar es desgaste. Esto no se va a acabar ya, no se va a acabar pronto, y tenemos que estar más bien haciendo trabajo constante, pero con una intensidad que no sea maratónica, sino entender que esto es una carrera de fondo y no una carrera de rapidez, como Usain Bolt, que corre carreras de rapidez, pero si lo pones, ya cuando te pones en una carrera donde tenés que estar corriendo no unos segundos, sino 10 minutos, 15 minutos, 3 horas, como sucede en una maratón, no puedes correr a todo meter desde el puro principio, porque eso lo único que va a ocasionar es desgaste, y vamos a hacer como candelitas que se apagan muy rápido. Entonces, estas son las recomendaciones básicas con las que coincido. Voy a subirlo un poco más. Lo principal es, siguiendo mucho a Maslow, que él será muy humanista, pero yo lo quiero mucho, en cuanto a que lo primero son las necesidades básicas, y descansar es una necesidad básica. Dormir es una necesidad básica. La gente en general dice, no voy a dormir para hacer otra cosa, y le robo horas al sueño para hacer otra cosa que quiero hacer. En los estudiantes universitarios una las ve que no duermen para estudiar.
la palman, dicen en Costa Rica. Eso quiere decir que pasan las noches en vela haciendo trabajos universitarios. Y yo en general les pregunto siempre, ustedes dirían, no voy a ir a hacer pipí porque no tengo tiempo. Y no, uno tiene que hacer pipí, pero eso lo veo en el personal sanitario, que se dan cuenta que tienen horas de estar con ganas de ir al baño a hacer pipí y no lo hacen, perjudicando su salud. Entonces, ustedes tienen que cuidar sus necesidades básicas, dentro de las que está descansar inclusive. Hay que tratar de hacer actividades que de verdad les reconforten. Estas son cosas paliativas. O sea, el estrés que ustedes están viviendo es real. Tienen que reconocerlo. No es que ustedes son débiles, no es que son vulnerables. Es que el estrés y la cantidad de estrés que están viviendo es enorme. Y entonces todas estas recomendaciones son paliativas para disminuir el impacto fortísimo que tiene el estrés en nuestra salud. Entonces, el hacer cosas que yo disfruto, que va desde pasar tiempo con mis familiares, ver cosas que me gustan, leer cosas que me gustan. Y una cosa que funciona mucho si les gusta es escuchar música media hora, una hora, de música que les guste. No es todo aquel cuento de que entonces uno tiene que oír a Mozart para relajarse. Si no le gusta Mozart, no oiga Mozart. Oiga lo que le gusta. O sea, realmente la música que, por ejemplo, a mi esposo le encanta el metal y escucha metal y eso lo relaja. Y entonces, sí, yo no lo compartiría, pero eso es lo que a él le gusta. Entonces, hacer las cosas que les gusten, las que son realmente pausas que nos permiten hacer un poquito de ratito algo que me saque de la situación estresante en la que estoy metida, es importantísima. Es decir, necesito que entiendan, aunque sean personal sanitario, que ustedes necesitan hacer pausas en el trabajo que están realizando. Tienen que parar. Si ustedes son supervisores de servicio que tienen a su cargo estudiantes, residentes, denles pausas para descansar. No es una cuestión de si son héroes o no son héroes, pero no son superhéroes. Y necesitan descansar, necesitan pausas, tienen que hacer pausas, especialmente si han tenido que atender algo muy estresante. Las pausas son importantes. Otra de las recomendaciones para el personal sanitario es tratar de mantener el contacto con compañeros y colegas. No tiene que ser un personal de salud psicológica si no me siento cómoda con esa opción. Pero el enemigo número uno de ustedes es el aislamiento. Es empezar a tragarme todo eso que siento, todo eso que pienso y no decírselo a nadie. Tenemos que tener personas de confianza, incluso personas que sean nuestros pares, que estén más o menos en la misma situación y que yo pueda tener con esas personas conversaciones constructivas. Y eso es súper importante. Pueden ustedes hacer una red de apoyo enorme, pero si se dan apoyo, no si se desregañan, porque luego eso es lo que hacen, yo los he visto y no digan que no. Entonces, cuando una persona llega y dice, es que me siento muy ahuevada, pero ¿por qué te vas a sentir así? ¿Por qué te vas a sentir triste? No te sientas triste. Eso no, sino el poder escucharnos, el poder apoyarnos, hablar, desahogarnos de una situación en la que probablemente no hay mucho que se pueda hacer, pero sí por lo menos podemos aliviar la presión si tenemos una red de apoyo con la que podamos comunicarnos. Y a veces una buena red son mis compañeros de trabajo, si son personas de confianza. Entonces, mi sugerencia es, creen también estos espacios de red de apoyo para que ustedes puedan, entre colegas, darse el apoyo que necesitan. Y si ustedes observan que hay alguien que está teniendo muchísimos problemas de salud mental, alertar a las personas correspondientes. También el limitar mucho el uso del celular y el acceso a información y a medios de comunicación. Creo que fue doña Doris que nos decía antes, estar en el teléfono 24/7. Lo lamento mucho, pero eso no es una buena estrategia. Sé que podemos sentirnos responsables y obligados de estar con nuestros compañeros que están en el campo de batalla todo el tiempo, pero algo que yo aprendí de los rescatistas, yo trabajé años en situaciones de desastre y
Los rescatistas me enseñaron que ellos, para poder ir a rescatar a alguien, primero, la primera cuerda de seguridad tenía que ser para el rescatista. Es decir, yo tengo que estar seguro y bien atado para poder ir a rescatar a alguien más, porque si no, no va a ser una víctima, vamos a ser dos. Entonces, si de verdad queremos apoyar a los compañeros, también tengo que cuidarme yo. Para poder estar para ellos, tengo que estar primero para mí y poder darme a mí los espacios que necesito de descanso. Y eso implica cortar un poco más las comunicaciones y el estar pegada al teléfono 24/7 y saber que si yo necesito dormir 8 horas, esas 8 horas tienen que respetarse. Y buscar, no sé si nos dividimos en turnos, si buscamos la manera de estar disponibles, pero no 24/7. Eso no es humanamente posible. Y eso tiene que ser más razonable la aproximación y buscar una forma y una estrategia que no comprometa más la salud mental de las personas. Lo de los grupos de ayuda ya se los conté. Y esto, el punto 5, que para mí es muy importante, la autoobservación de sus emociones. O sea, sintonícense con ustedes mismas. Bien. O sea, reconozcamos bien cómo en verdad me siento. Tengo que reconocer que estoy agotada. Tengo que reconocer que estoy asumiendo más de lo que debería. Tengo que reconocer que no me da hambre y que paso todo el día trabajando y no siento hambre, y reconocer que eso no es normal, que eso es un grave problema de salud y tenemos que prestarle atención. Busquemos ayuda de colegas, busquemos ayuda de supervisores y permitámonos pedir ayuda, que esa es para mí la clave. Si necesitan ayuda, hay mucha ayuda que se puede buscar. Como les decía, con colegas, con gente de confianza, con seres queridos, mantener el contacto es fundamental. A veces vamos a encontrar el apoyo en una persona de mi familia, pero tengo que buscar a esa persona, tengo que hablarle y realmente no quedarme con las cosas yo para mí y no comentarlas con nadie, sino dejarlas salir, dejarlas que vean la luz y enfrentar el temor de que me van a ver como el loco del pueblo. Sí, a ver si eso realmente es cierto. En mi experiencia tal vez se van a sorprender de las reacciones que tienen las personas y tal vez se van a dar cuenta que les dicen, vieras que a mí me pasa lo mismo y vieras que yo me siento igual, y podemos encontrar mucho más apoyo del que podríamos pensar en principio. Y una recomendación para los colegas de medicina de Costa Rica, de la residencia, recordarles que los servicios de psicología de los centros hospitalarios están dedicados al apoyo del personal sanitario. Ese es un recurso que tienen, que pueden acceder y que está ahí disponible para ustedes. Traten de no cerrarse en mí y en tener muchísimo aislamiento, porque créanme que emocionalmente el aislamiento es su peor enemigo. De esta salimos juntos o no salimos, y tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para buscar la ayuda que necesito. Y eso sería por mi parte. Creo que me pasé un poco, pero gracias, Nazaret. Gracias a vos, Anita. Muchísimas gracias. Creo que Consuelo tal vez tenía unas palabras como para ir cerrando. ¿Se escucha? A ver, ¿sí me escuchan? Buenas. Hola. Adelante, sí, la Ya, ok. escuchamos. Un comentario es que no, pues el equipo de salud mental o los psicólogos o psicólogas también tenemos que hacer nuestra descarga emocional, porque nosotros también tenemos familias, los que tienen hijos, padres, familiares enfermos, que han tenido familiares que han fallecido del COVID. Entonces, de alguna manera, yo digo entre comillas, no nos creamos superhéroes de querer abarcar con todo, a lo mejor no vamos a hacer un trabajo adecuado. Yo creo que debería ir cuando yo siempre ando ahí digo yo en la peleita de que nosotros, salud mental, también tenemos que hacer salud mental nosotros mismos para poder dar un buen trabajo y no sobrecargarnos de trabajo. No por querer parecer que hice una cantidad, no, tendría que ser una calidad de trabajo.
A título personal, vuelvo y repito, yo soy una mujer que tengo muchísimos problemas, familiares que han fallecido del COVID, he estado también, entonces yo tendría que primero hacerme yo una descarga emocional para poder dar una adecuada atención a aquellos pacientes que lo solicitan. ¿Okay? O sea, porque aquí hemos hablado de todo, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, pero también nosotros somos humanos y también nos sobrecargamos, también nos estresamos, también nos ponemos ansiosos. Entonces yo creo que esa partecita sí hay que analizarla de repente con las autoridades, de no sobrecargarnos para poder dar un trabajo 100% de calidad. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias, Consuelo, desde luego, esto es así, muchas gracias. Ahora sí, podemos ir terminando. Muchas gracias, Anita, y gracias a todas las personas que participaron. También decir que para la próxima semana, a propósito de, ¿sí me escuchan? ¿Verdad que sí? A propósito de lo que nos hablaba Anita del descanso, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, estamos coordinando con la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, que nos dé un espacio justamente para hablar de lo que es la higiene del sueño y de lo que es también los hábitos nutricionales, ¿verdad? Que estamos teniendo en este contexto. Vamos a tener también un espacio de meditación. Por ahí vamos a empezar a hacer también actividades en torno al contacto corporal, que también por ahí yo sé que a veces en medicina hay mucho énfasis en la parte de razonar, ¿verdad? Y creo que también es importante en esta línea empezarnos a sentir, empezar a tocar, empezar a tener el contacto con nuestro cuerpo. Entonces, para que nos demos la oportunidad y vamos a estar compartiéndole las actividades. Anita, sumamente agradecida, un espacio muy maravilloso, y a todas las personas también, agradecerles de parte del programa de posgrado en especialidades médicas de acá de Costa Rica, esta anuencia por participar, a nuestros residentes, que por ahí sé que hay varios conectados, y a nuestros docentes también, que espero que les haya funcionado, digamos, que a todos nos haya funcionado este espacio, ¿verdad? Para ponernos a reflexionar y a pensar sobre justamente esto que llamamos salud mental, cómo estamos. Muchísimas gracias, me despido, que pasen una buena noche y tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.